El silencio de la noche se hizo pedazos por un crujido seco, un sonido que evocaba la madera vieja cediendo ante una fuerza implacable, pero la realidad era mucho más subversiva. Inmediatamente después, una risa estridente y cargada de desprecio perforó la oscuridad, llenando el aire de una burla helada. La cámara se acercaría lentamente, revelando con una claridad inquietante la imagen de una Biblia, un símbolo de fe y devoción para millones, consumiéndose en un fuego danzante. Las páginas amarillentas se combaban, se ennegrecían, y luego se desintegraban en diminutas cenizas que el viento de la noche se llevaba sin piedad. Aquella visión era un desafío, una blasfemia tan directa y descarada que forzaba a preguntar: ¿existen límites para la irreverencia? ¿Hay un punto de no retorno en la burla a lo sagrado? Nos encontramos en un pequeño pueblo de México, donde las tradiciones religiosas están arraigadas en el alma de su gente como las viejas raíces de un árbol milenario. Y es aquí donde reside Ricardo, un joven de unos 30 años, cuya existencia se ha labrado en las antípodas de toda creencia. Su mirada, a menudo cargada de un escepticismo mordaz, era el reflejo de un profundo rechazo hacia la fe, una aversión que no era pasiva, sino activamente provocadora. Desde niño, Ricardo había desafiado las normas, las costumbres y especialmente los dogmas de la Iglesia. Mientras otros acudían a misa con devoción, él buscaba el refugio de los libros prohibidos, las ideas heterodoxas, forjando así un camino propio, ajeno a las procesiones y los rezos. Su ateísmo no había surgido de la nada. Era un muro construido ladrillo a ladrillo, alimentado por varias fuentes. Quizás la primera grieta la abrió una tragedia personal, un evento doloroso que la fe de sus mayores no pudo explicar ni consolar, dejándolo con un amargo sabor a impotencia y desilusión. O tal vez fue la hipocresía que percibió en algunas figuras religiosas de su infancia, hombres y mujeres que predicaban la bondad mientras sus acciones delataban una doble moral. Esas experiencias moldearon su visión del mundo, convirtiendo su incredulidad en una armadura y a veces en un arma. Su ateísmo no era una simple falta de creencia, era una ideología militante, un estandarte que enarbolaba con orgullo, dispuesto a confrontar y desmantelar cualquier argumento que defendiera la existencia de lo divino. Sus palabras eran afiladas, sus argumentos contundentes y su objetivo desmitificar todo lo que la gente de su pueblo consideraba sagrado. Una noche, en medio de risas, cigarros y el clinking de vasos, Ricardo se encontraba con un grupo de amigos, almas afines en su escepticismo, reunidos en el patio trasero de una casa. La conversación, como era habitual, derivó hacia las burlas a la fe, a las historias bíblicas que ellos consideraban fábulas y a las supersticiones de la gente. El ambiente estaba cargado de una energía irreverente, y el alcohol, que corría libremente, actuaba como un catalizador para la audacia. Ricardo, siempre el más osado, el instigador de las ideas más radicales, sintió una chispa, un impulso incontrolable. Deseaba llevar su desprecio a un nivel que ningún otro se atrevería. Quería marcar un antes y un después en su cruzada personal contra la fe. Necesitaba un gesto que resonara, que demostrara su absoluta falta de temor y su convicción inquebrantable. Fue entonces cuando la idea se materializó en su mente, clara y provocadora. Con una botella de tequila en una mano y una sonrisa desafiante en los labios, se levantó, su mirada fija en una vieja Biblia polvorienta que un amigo había traído a modo de mofa. Sus amigos lo observaron, algunos con una expectación excitada, otros con una sombra de inquietud en sus ojos inmersos en la penumbra.
Sin dudarlo, Ricardo tomó el libro, le roció un chorro generoso de alcohol y con un encendedor prendió la antorcha. Las llamas lamieron las páginas con avaricia, devorando las palabras sagradas como si fueran simples hojas secas. Un placer momentáneo, fugaz y corrosivo, lo invadió. Era la transgresión misma, la afirmación de su libertad, la proclamación de su ateísmo en su forma más cruda y visual. Sin embargo, en un rincón recóndito de su ser, una punzada indescriptible, una sensación extraña y casi imperceptible, intentó abrirse paso. Era un escalofrío que recorría su espina dorsal, un leve temblor en sus manos que él rápidamente atribuyó al alcohol y la adrenalina. La ignoró, la ahogó con otra carcajada, más fuerte y más hueca que la anterior. Sus amigos reaccionaron de diversas maneras. Algunos estallaron en risas, celebrando la audacia de Ricardo, animándolo con palmadas en la espalda. Otros, sin embargo, permanecieron en silencio. Sus sonrisas se desdibujaron y un visible malestar se dibujó en sus rostros. Uno de ellos, un joven llamado Miguel, se apartó un poco. Su expresión denotaba una incomodidad que trascendía la simple prudencia. La escena, tan irreverente y liberadora para Ricardo, era para otros un recordatorio incómodo de límites invisibles que acababan de ser cruzados. Pero Ricardo, enceguecido por su propia audacia y el efecto del alcohol, no prestó atención a las miradas o los silencios. Para él había sido un triunfo, una declaración rotunda. La noche continuó, pero la energía no fue la misma. La chispa que se había encendido con la Biblia ardiendo ahora parecía consumir algo más que el papel. Ricardo, sin saberlo, había sembrado una semilla que trascendería su comprensión. La última risa se ahogó en el eco de las cenizas. Si te está intrigando esta historia, si te preguntas qué vendrá después de un acto tan audaz y provocador, te invito a que te suscribas a nuestro canal. No olvides activar la campanita para que no te pierdas la continuación de esta impactante narración. Ricardo regresó a su casa esa noche, tambaleándose ligeramente, pero la euforia inducida por el alcohol y la adrenalina de su acto blasfemo comenzaba a disiparse. El aire fresco de la noche, aunque cargado con el dulce aroma de las bugambilias, no lograba refrescar la extraña sensación de vacío que ahora anidaba en su pecho. La burla y las risas de sus amigos resonaban aún en sus oídos, pero ya no le producían la satisfacción de antes. Se sentía inquieto, incómodo en su propia piel. La oscuridad lo acogió mientras abría la puerta de su modesta vivienda, y el silencio de las habitaciones pareció engullirlo por completo. Una vez en su cuarto, se dejó caer en la cama, agotado. El techo, normalmente un lienzo en blanco para sus pensamientos racionales y cínicos, ahora parecía agobiante, como si la propia atmósfera se hubiese vuelto densa. Una opresión inexplicable se instaló en el ambiente, una presencia intangible que le erizaba la piel. Ricardo, acostumbrado a desestimar cualquier sensación que no pudiera explicar lógicamente, intentó atribuirla al cansancio o a la resaca incipiente. Sin embargo, no pudo evitar la sensación de que no estaba solo, de que algo o alguien lo observaba desde las sombras más profundas de la habitación. Cerró los ojos, deseando que el sueño lo arrastrara rápidamente lejos de aquella extraña inquietud. El sueño llegó, pero no fue reparador. Fue un tormento. Imágenes fragmentadas y sonidos confusos asaltaron su mente. Vio llamas. No las llamas alegres y efímeras de la Biblia ardiendo, sino un fuego antiguo y primario que consumía todo a su paso. Un fuego sin calor tangible, pero que quemaba el alma. Escuchó susurros ininteligibles que se transformaban en lamentos y sintió el peso de miradas invisibles.
No era la pesadilla habitual, ese revoltijo aleatorio de temores subconscientes. Esto era diferente, más vívido, más real. Cada fibra de su ser se tensaba, su cuerpo sudaba frío, y a pesar de su deseo de despertar, se encontraba atrapado en aquel laberinto onírico. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en su propia garganta, una lucha inútil contra una fuerza invisible que lo mantenía prisionero. De repente, la oscuridad de la habitación, tan opresiva momentos antes, se rompió. Una luz cálida y poderosa comenzó a emanar de un punto específico frente a su cama, cerca de la pared, donde solía colgar un viejo póster de una banda de rock que ahora le parecía absurdo. No era una luz eléctrica, ni el fulgor de la luna, sino una luminosidad que parecía tener vida propia. Una luz que no enceguecía, sino que acariciaba. De esa luz, de manera lenta y etérea, comenzó a materializarse una figura. Al principio, solo un contorno difuso. Luego, gradualmente, con una nitidez asombrosa, la imagen de un hombre. Ricardo contuvo el aliento. No podía moverse, no podía hablar. Estaba paralizado, no solo por el miedo, sino por una incredulidad profunda que desafiaba toda su comprensión. Allí, de pie, sereno y majestuoso, estaba él, Jesús. Era tal como lo había visto representado en innumerable iconografía, aunque infinitamente más real, más vivo. Su túnica, de un blanco inmaculado, parecía reflejar la luz que lo rodeaba, dotándolo de un aura casi etérea. Su cabello, de un castaño oscuro, caía suavemente sobre sus hombros, y una barba corta enmarcaba un rostro de una belleza insondable. Pero lo que verdaderamente lo cautivó, lo que lo clavó en su sitio con una intensidad que nunca antes había experimentado, eran sus ojos. Eran ojos de una profundidad infinita, de un azul tan penetrante que parecía ver más allá de su piel, más allá de sus defensas cínicas, directamente a su alma. No había condena en ellos, ni ira, solo una inmensa y abrumadora compasión, una tristeza que parecía contener el dolor de 1000 mundos, y, a la vez, un amor incondicional que lo envolvía por completo. Esos ojos eran el universo entero mirándolo. Ricardo intentó retroceder, intentó gritar, pero su cuerpo no respondía. Sus músculos estaban tensos, pero inmóviles, como si estuviera atado por cadenas invisibles. El miedo que lo invadía era un miedo primitivo, visceral, el terror de lo desconocido, de lo imposible, de lo divino. Su mente, antes tan lógica y pragmática, se debatía en una vorágine de negación y confusión. ¿Esto era real? ¿Era una alucinación? La resaca le estaba jugando una mala pasada. Intentó encontrar una explicación, una racionalización científica o psicológica para lo que estaba presenciando, pero no había ninguna que encajara. Nada en su mundo de ateísmo militante podía explicar la figura luminosa, los ojos penetrantes, la paz y el terror que se fusionaban en su ser. Estaba atrapado, prisionero de esta visión, y por primera vez en su vida, Ricardo no tenía las respuestas. Solo el asombro y un escalofrío que le helaba la sangre, mientras Jesús lo miraba fijamente, directamente a lo más profundo de su ser. Allí, frente a él, se materializó la figura de Jesús. No pronunció palabra alguna, pero el encuentro trascendía las barreras del lenguaje humano. No fue un sonido audible lo que lo alcanzó, sino una comunicación profunda que se manifestó directamente en el alma de Ricardo. Un mensaje de amor incondicional lo envolvió, tan vasto y puro que su mente atea luchó por procesar. Sin embargo, junto a ese amor, percibió también una tristeza inmensa, una desilusión palpable que no era de condena, sino de profunda compasión por el camino que Ricardo había escogido. Cada fibra de su ser se tensó bajo el peso de esa mirada,
que no juzgaba, pero que veía más allá de todas sus pretensiones. A través de esa conexión silenciosa y mística, Ricardo fue confrontado con cada demonio interno que había albergado durante años. Las capas de cinismo y burla se desprendieron, revelando el dolor crudo y el resentimiento que anidaban en lo más profundo de su corazón. Vio la soledad que había disfrazado con su militancia atea, la amargura que había acumulado desde su infancia, la frustración por un mundo que no encajaba en su lógica. Entendió que su ateísmo, más que una convicción intelectual, era una armadura, un escudo levantado contra el sufrimiento y la vulnerabilidad. La figura le mostró, sin una sola palabra, la verdadera razón de su militancia, no como una revelación externa, sino como algo que siempre estuvo dentro de él, pero que se negaba a reconocer. Vio su propia vida desplegada ante sí, no desde la perspectiva limitada y egocéntrica que siempre había tenido, sino desde una visión de comprensión total, un tapiz intrincado de decisiones, miedos y oportunidades perdidas. Cada excusa, cada justificación, se desmoronó bajo la luz de esa presencia, dejando al descubierto un Ricardo vulnerable y desnudo ante su propia verdad. Jamás había experimentado tal honestidad consigo mismo, una que no podía ser silenciada ni racionalizada. Jesús no lo reprendió por sus actos. No hubo palabras de juicio ni sermones amenazantes. En cambio, le mostró un fuego, no el fuego físico que devoró las páginas de la Biblia horas antes, sino un fuego interior, un incendio silencioso que había consumido su propia alma. Era el fuego de la autodestrucción callada, de la desesperanza que se camuflaba tras la indiferencia, de la ira no reconocida, esa que lentamente corroía su existencia. Ricardo comprendió que ese fuego era la manifestación de su vacío, la ausencia de un propósito que lo trascendiera. Lo vio arder dentro de sí mismo, una hoguera que él mismo había alimentado con su escepticismo radical y su constante rechazo a cualquier forma de fe o esperanza. La imagen mental era impactante. No era un fuego que lo castigara externamente, sino uno que ya lo estaba consumiendo desde adentro, un tormento autoimpuesto del que había sido completamente inconsciente hasta ese instante. Se dio cuenta de que su militancia atea no lo había liberado, sino que lo había confinado en una prisión de resentimiento y amargura. Con la claridad que solo una experiencia sobrenatural podía ofrecer, el peso de su blasfemia se abatió sobre él. No era una culpa impuesta por una deidad vengativa, sino una comprensión visceral de la herida que había infligido, no tanto a un ente divino, sino a su propia humanidad y a la fe de otros. El arrepentimiento lo inundó, un sentimiento abrumador y purificador que nunca antes había conocido. Era un arrepentimiento que no era castigo, sino una liberación, una admisión de su propia ceguera. Se dio cuenta de que su acto de profanación no había sido un desafío al cielo, sino un grito desesperado de un alma perdida que en su rebeldía solo había conseguido dañarse a sí misma. Las lágrimas, contenidas por años de cinismo, brotaron sin control, lavando la dureza de su corazón. No eran lágrimas de miedo, sino de una profunda tristeza por el camino que había elegido y la redención que ahora se le ofrecía. La presencia de Jesús, en su compasión infinita, lejos de condenarlo, le ofrecía una sanación que apenas comenzaba a comprender. El amor que emanaba de esa figura era la medicina para todas sus heridas. Entonces, tan etérea como había aparecido, la figura de Jesús comenzó a desvanecerse. No fue un acto abrupto, sino una disolución lenta y gradual, como una niebla sagrada que se dispersa con la luz del amanecer.
La brillantez que había llenado la habitación con una calidez sobrenatural disminuyó poco a poco, regresando a la penumbra familiar de su cuarto. Ricardo sintió como la intensa conexión se relajaba, dejando atrás un eco vibrante en lo más profundo de su ser. Permaneció inmóvil, observando cómo los contornos de la figura se volvían más tenues, hasta que finalmente solo quedó el suave brillo residual de la luz que se extinguía. La habitación, antes imbuida de una presencia innegable, volvió a ser solo eso, su habitación. Estaba solo de nuevo, pero no era la misma soledad de antes. Había sido testigo de algo que desafiaba toda su lógica, toda su comprensión del mundo, y el impacto de ello resonaría en él mucho más allá de esa noche. La experiencia había terminado, pero Ricardo sabía, con una certeza que helaba los huesos y a la vez llenaba el corazón, que nada en su vida volvería a ser como antes. La oscuridad que lo había rodeado se sentía diferente, cargada con el peso de una memoria que lo cambiaría para siempre. Ricardo se despertó de golpe, con el corazón latiéndole desbocado contra el pecho, un tambor frenético que resonaba en sus oídos. Su cuerpo estaba empapado en un sudor frío, la ropa pegada a su piel, y su respiración era irregular, entrecortada. Abrió los ojos de par en par, y lo primero que percibió fue la oscuridad opresiva de su habitación, que parecía haberle engullido mientras dormía. ¿Había sido todo un sueño? ¿Una alucinación provocada por el alcohol, la culpa y el estrés de los últimos días? La mente de Ricardo, acostumbrada a la lógica y la razón, se aferraba desesperadamente a estas explicaciones mundanas. Sin embargo, una parte de él, una parte recién despertada, sabía con una certeza escalofriante que aquello había sido real, tan real como el latido incesante de su propio corazón. La intensidad de la experiencia, la vívida claridad de la imagen de Jesús, el abrumador mensaje de amor y arrepentimiento que había sentido, todo ello se negaba a ser relegado al reino de lo onírico. Era demasiado crudo, demasiado vívido, demasiado transformador para ser una mera fantasía. La habitación, que siempre había sido un refugio familiar, ahora se sentía diferente. La oscuridad ya no era simplemente la ausencia de luz, parecía cargada con la memoria de la presencia que la había llenado. Una extraña calma, casi reverente, había reemplazado la opresión y el vacío que a menudo lo acompañaban. Ricardo se incorporó lentamente, sintiendo cada músculo de su cuerpo tenso y dolorido, como si hubiera librado una batalla. Tocó su frente, húmeda y febril, y se dio cuenta de que el mundo a su alrededor había cambiado, aunque solo él pudiera percibirlo. Había un eco, una resonancia que se había quedado grabada en el aire, en las paredes, innegablemente, en lo más profundo de su propio ser. Un cambio palpable se había operado dentro de él, un reordenamiento de prioridades y percepciones que lo desconcertaba tanto como lo intrigaba. Su incredulidad, esa armadura que lo había protegido durante años, se sentía ahora hecha añicos, expuesta a una realidad que nunca antes había considerado posible. Impulsado por una necesidad imperiosa, casi irracional, Ricardo se levantó de la cama. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío, pero apenas lo notó. Su mente estaba en una vorágine de preguntas, buscando respuestas, tratando de conciliar lo que había vivido con su visión anterior del mundo. Primero, intentó la ruta de la lógica, la que siempre había sido su guía. ¿Podría haber sido una especie de delirio febril? ¿Una manifestación del subconsciente proyectando imágenes de su culpa religiosa reprimida?
Buscó en su memoria algún dato científico que pudiera explicar una alucinación tan vívida y cargada de significado. Pero ninguna de las explicaciones racionales que su mente atea le ofrecía lograba calmar la inquietud profunda que sentía. Ninguna de ellas podía explicar la paz que extrañamente sentía ahora, a pesar de la confusión. Casi inconscientemente sus pasos lo llevaron hacia el patio trasero, el lugar donde la noche anterior había cometido su acto de profanación. La tenue luz del amanecer comenzaba a filtrarse por el horizonte, pintando el cielo con tonos grises y rosados. Sus ojos se fijaron en la pequeña marca oscura en el suelo, el lugar donde había arrojado la Biblia al fuego. Con una mezcla de aprensión y determinación, se acercó. Allí, esparcidos entre las cenizas aún tibia, estaban los restos carbonizados de lo que había sido un libro sagrado. Páginas ennegrecidas y arrugadas, con bordes quemados, irreconocibles en su mayoría, pero innegablemente los restos de la Biblia que había lanzado a las llamas con tanta mofa. La visión de esas páginas quemadas fue como un golpe en el estómago. Renovó la intensidad de su experiencia nocturna, disipando cualquier atisbo de duda que aún pudiera albergar. No había sido un sueño. Aquello era real, y las consecuencias de su acto ahora pesaban sobre él con una gravedad que nunca antes había percibido. Mientras observaba los restos humeantes, una emoción desconocida comenzó a burbujear en su interior. Era una punzada de algo que se sentía muy parecido a la fe. Una delicada pero persistente semilla plantada en la tierra árida de su incredulidad. Había pasado toda su vida rechazando, burlándose, negando la existencia de lo divino. Su ateísmo era una fortaleza inexpugnable, construida ladrillo a ladrillo con escepticismo y un análisis crítico de todo lo que consideraba irracional. Pero ahora esa fortaleza se tambaleaba. La incredulidad se enfrentaba a lo innegable, a una experiencia que trascendía toda lógica y explicación científica. La visión de Jesús no había sido una imposición forzada, sino una revelación que había desmantelado sus barreras internas, una por una. La imagen, el sentimiento, las palabras tácitas de la aparición se habían grabado a fuego en su alma, marcándolo de una manera irreversible. La semilla de la fe, por pequeña que fuera, había germinado. Era frágil, vulnerable, rodeada de años de rechazo y desconfianza, pero estaba allí. Ricardo sabía que su vida nunca podría volver a ser la misma. No podía simplemente borrar lo que había experimentado, ni podía ignorar la profunda transformación que sentía en su interior. Ya no era el mismo hombre que con arrogancia había arrojado un libro sagrado al fuego. Era un hombre con una nueva pregunta, una nueva búsqueda. Su mente, antes tan cerrada, ahora estaba abierta, aunque con precaución. El camino por delante era incierto, lleno de desafíos y de la reconstrucción de toda una cosmovisión. Pero por primera vez en mucho tiempo, Ricardo no sentía el peso de la desesperación, sino la tenue chispa de una esperanza recién descubierta. La paz que había sentido en la presencia de Jesús, aunque momentánea, era una promesa de algo más grande, algo que valía la pena explorar, incluso si significaba despojarse de todo lo que creía saber sobre sí mismo y el universo. La Biblia quemada, en lugar de ser un símbolo de su victoria sobre la fe, se había convertido en un monumento a su propia ignorancia y, paradójicamente, al inicio de su propio despertar espiritual. La luz del nuevo día lo encontró de pie, frente a las cenizas de su pasado, con una sensación de asombro y una extraña y profunda gratitud que comenzaba a florecer en su corazón. Estaba listo para buscar respuestas,
para entender el milagro que había irrumpido en su vida. El eco vibrante que Jesús había dejado en lo más profundo de su ser se manifestó de formas inesperadas en los días subsiguientes. La más notable fue un aislamiento social autoimpuesto, una distancia que Ricardo encontró necesaria entre él y sus antiguos amigos escépticos. Lo que antes había sido la camaradería de la burla y la pseudo-intelectualidad, ahora le parecía hueco, sin sustancia, casi doloroso. Las conversaciones sobre la futilidad de la fe y la supuesta superioridad de la ciencia, que antes él mismo lideraba con fervor, ahora le resultaban monótonas y vacías. Sentía una barrera invisible entre ellos y él, una barrera construida no por rencor, sino por la imposibilidad de comunicar lo que había vivido. ¿Cómo explicarles a esos amigos, cuyas vidas giraban en torno a la negación de lo trascendente, que había visto a Jesús, que había sentido su amor y su tristeza? Sabía que sería juzgado, ridiculizado, quizás incluso considerado delirante. El miedo al escarnio era real, pero más fuerte aún era la certeza de que ellos no podrían entender no aún. Así Ricardo se retiró, no por cobardía, sino por la necesidad de procesar en solitario la magnitud de su transformación. Las noches las pasaba en silencio. Las calles que antes compartía con risas y cinismo, ahora las evitaba. Se sentía un extraño en su propia vida, un exiliado de su pasado. Pero extrañamente, esa soledad no era la misma de antes. No era la soledad del vacío, sino la del descubrimiento, la de la gestación de algo nuevo y profundo. Sin saber por dónde empezar, pero impulsado por una necesidad imperiosa de comprender lo que había ocurrido y lo que ahora sentía, Ricardo recurrió a recursos en línea. Su búsqueda espiritual en solitario comenzó en la vasta y a menudo caótica red de Internet. No buscaba entretenimiento ni polémica, sino respuestas. Empezó con búsquedas sencillas. Gente que vio a Jesús, apariciones divinas, experiencias místicas. Al principio se encontró con una mezcla de relatos fantásticos, fraudes evidentes y fervor religioso extremo que le resultaba ajeno. Pero perseveró. Poco a poco comenzó a discernir patrones, a encontrar testimonios genuinos de personas cuyas vidas habían sido radicalmente transformadas por encuentros similares. Leía historias de ateos y escépticos que, como él, habían experimentado una revelación que desafiaba toda lógica. Consumía videos, artículos, foros de discusión. Cada historia, cada testimonio era un pequeño eslabón en la cadena de su incipiente comprensión. Todo lo que antes había despreciado y descartado como superstición, cuentos de viejas o manipulación, ahora lo consumía con una avidez insaciable. Sus filtros de cinismo se habían disuelto. Su mente estaba abierta de una manera que nunca imaginó. No buscaba probar la existencia de Jesús. De alguna manera, ya lo sabía. Buscaba entender el significado de esa existencia, el propósito detrás de esa aparición transformadora en su propia vida. Era un viaje solitario, por un terreno que antes consideraba yermo, pero que ahora se revelaba como un vergel de posibilidades. En medio de esta búsqueda virtual, llegó a una conclusión ineludible: la necesidad de un nuevo encuentro con las Escrituras que tan profanamente había quemado. De alguna manera, el acto de destruir la Biblia había sido un llamado, un irónico preludio a su verdadero redescubrimiento. Decidió intentar leer una Biblia, esta vez con una perspectiva completamente diferente. No buscaría errores, contradicciones o motivos para burlarse. Buscaría a Él. Fue a la librería más grande del pueblo, un lugar que antes evitaba o visitaba solo por curiosidad antropológica, para reírse de los creyentes.
Esta vez eligió una edición sencilla, de tapa blanda, sin comentarios ni adornos. La sensación del libro en sus manos era diferente. Ya no era un objeto de desprecio, sino un portal. Comenzó casi por intuición con los evangelios, buscando la figura que se le apareció. Quería conocer al Jesús de Nazaret, que había llenado su habitación de luz, al hombre que le había mostrado su propio fuego interior. Las primeras palabras, los relatos de su nacimiento, su ministerio, sus milagros, se leían con una nueva luz. Ya no eran historias distantes de un pasado remoto, sino la biografía de alguien que había tocado su alma. Era un acto de valentía para el Ricardo de antes, pero para el Ricardo transformado era una necesidad vital, una sed que solo esas páginas podían apaciguar. Las primeras lecturas fueron un torbellino de emociones y revelaciones. Las palabras, que antes eran cuentos sin sentido, ahora resonaban con una profundidad sorprendente, como si cada frase se dirigiera directamente a su corazón. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No juzguéis para no ser juzgados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Frases que había escuchado toda su vida, pero que nunca había interiorizado, ahora cobraban un significado vívido y personal. La compasión de Jesús por los marginados, su enseñanza del perdón, su sacrificio incondicional, lo conmovieron profundamente. Descubrió una sabiduría y una verdad que trascendían cualquier filosofía o ideología que hubiera estudiado. El Jesús de los Evangelios no era el tirano vengativo que a veces había imaginado en sus caricaturas. Era un líder radicalmente amoroso, un sanador, un maestro de la verdad que hablaba con una autoridad suave pero inquebrantable. Mientras leía, a menudo sentía una presencia, no una aparición visual, sino una sensación de cercanía, como si el mismo Jesús estuviera allí, leyendo con él, mostrándole el camino a través de sus propias palabras. Las lecturas no eran solo intelectuales, eran una experiencia espiritual completa, un diálogo íntimo que disipaba su soledad y llenaba los vacíos que antes había tratado de ignorar con su cinismo. Esta nueva senda no estuvo exenta de desafíos. Ricardo libró una batalla interna constante, una pugna entre su viejo yo ateo y la nueva comprensión que estaba emergiendo. La duda persistía, no como una herramienta para el rechazo, sino como una compañera en la búsqueda de la verdad. Su mente, acostumbrada a la lógica y la evidencia empírica, luchaba por reconciliar lo inexplicable. ¿Fue real lo que vio? ¿O fue una manifestación de su subconsciente, una alucinación inducida por la culpa y el estrés? Las preguntas lo asaltaban, pero a diferencia de antes, ahora buscaban una comprensión más profunda, no una desestimación fácil. Se cuestionaba todo: su pasado, sus convicciones, su identidad. El ateísmo había sido su ancla, su refugio, su identidad durante años. Desprenderse de esa armadura no era fácil. Sentía la resistencia de hábitos mentales arraigados, de años de construir una narrativa personal basada en la ausencia de Dios. Pero cada vez que la duda amenazaba con arrastrarlo de nuevo al abismo del escepticismo, el recuerdo vívido de la luz, de la voz sin palabras, del amor incondicional que había sentido en la presencia de Jesús, lo traía de vuelta. Era como si una mano invisible lo guiara suavemente, recordándole la verdad de su experiencia. La lucha interna era agotadora, pero también era la fragua donde se estaba forjando una fe nueva, más fuerte y más resiliente de lo que jamás hubiera imaginado. Su incredulidad se tambaleaba, confrontada con lo innegable, y poco a poco, de los escombros de su antigua vida,
comenzaba a levantarse un nuevo Ricardo, un Ricardo que buscaba, no que negaba. La experiencia había terminado, pero Ricardo sabía, con una certeza que helaba los huesos y a la vez llenaba el corazón, que nada en su vida volvería a ser como antes. La oscuridad que lo había rodeado se sentía diferente, cargada con el peso de una memoria que lo cambiaría para siempre. Después de días de una búsqueda solitaria y de una lucha interna que parecía no tener fin, Ricardo se dio cuenta de que no podía seguir cargando este peso él solo. La magnitud de lo vivido era demasiado grande, demasiado transformadora, para mantenerla en el silencio de su propia alma. Necesitaba compartirlo. Necesitaba que alguien, de alguna manera, validara lo que había experimentado, o al menos lo escuchara sin el juicio que tanto temía de sus antiguos compañeros. Su mente, aún convulsa entre el escepticismo arraigado y la fe naciente, se posó en una figura que siempre había representado un faro de devoción en su vida. A pesar de su constante rechazo, su abuela Elena, ella, una mujer de fe inquebrantable y dulzura infinita, había sido el blanco de muchas de sus burlas veladas y sus argumentos mordaces contra la religión. Recordaba cómo ella siempre respondía a sus provocaciones con una sonrisa triste y una oración silenciosa, nunca con enojo. Esa mañana, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza, Ricardo caminó hasta la pequeña casa de su abuela, sus pasos resonando con cada duda y cada nueva convicción. La brisa fresca de la mañana parecía llevar consigo el eco de sus inseguridades. Al abrir la puerta, el aroma a café y tortillas recién hechas le envolvió. Un consuelo familiar que por un momento le hizo dudar de su decisión. Su abuela, con su cabello blanco recogido en un moño pulcro y sus ojos llenos de una sabiduría ancestral, lo recibió con el abrazo cálido de siempre. Ricardo sintió cómo toda su armadura de cinismo comenzaba a resquebrajarse. Con voz temblorosa, apenas audible al principio, comenzó a relatar lo que le había sucedido. Habló del fuego, de la burla, de la aparición, de la luz y de la profunda tristeza que había sentido al ver a Jesús, pero también del amor incondicional que lo había envuelto. No ocultó los detalles más vergonzosos de su blasfemia, ni el miedo inicial, ni la lucha posterior con su propia incredulidad. Para su sorpresa y alivio, la abuela Elena no lo interrumpió con reproches. Sus ojos, que antes reflejaban una tristeza contenida, ahora brillaban con lágrimas de alegría y asombro. Cuando Ricardo terminó, ella simplemente lo tomó de las manos, sus dedos arrugados y fuertes apretando los suyos. No hubo sermones ni juicios, solo una comprensión profunda y un amor que parecía trascender el tiempo. «Mi niño», le dijo con una voz suave pero llena de convicción, «nunca te hemos dejado de orar. Él siempre te ha amado, incluso cuando tú le dabas la espalda. Esto es una señal, un llamado a casa». Su reacción fue un bálsamo para el alma atribulada de Ricardo. La validación de su experiencia, viniendo de alguien tan puro y lleno de fe, fue un apoyo crucial que solidificó el camino que apenas comenzaba a vislumbrar. No estaba loco, no había alucinado. Su abuela lo creía, y en sus ojos Ricardo vio reflejado un amor divino. Animado por este apoyo incondicional y con una nueva resolvez que nunca antes había sentido, Ricardo tomó una decisión que habría sido impensable para el Ricardo de hace solo unas semanas. Decidió visitar la iglesia local, la misma iglesia que había sido objeto de sus burlas más mordaces, el símbolo de la superstición que tanto despreciaba. La idea de poner un pie en ese lugar le provocaba una mezcla de nerviosismo y una extraña expectación.
Recordaba haber pasado por delante de ella innumerables veces, siempre con una mueca de desdén, eludiendo la mirada de los feligreses que entraban y salían. Pero esta vez, todo era diferente. Se acercó a la iglesia un domingo por la mañana, justo cuando las campanas anunciaban el inicio del servicio. Entró con timidez, sintiéndose como un intruso en un lugar sagrado que le había sido ajeno durante toda su vida. La luz filtrándose a través de los vitrales creaba un ambiente de reverencia, y el aroma a incienso y cera lo envolvió. Se sentó en uno de los bancos traseros, intentando pasar desapercibido, observando a la congregación. Al principio se sintió incómodo, cada fibra de su ser resistiéndose a la solemnidad del momento. Las rodillas le dolían por el arrepentimiento, las manos le sudaban, la mente le recordaba su pasado. Sin embargo, a medida que la música, llena de una armonía celestial, llenaba el espacio y el sermón comenzó, una sensación de calidez empezó a invadirlo. El pastor hablaba sobre el perdón, la redención y el amor incondicional de Dios, palabras que Ricardo había descartado como meras ilusiones, pero que ahora resonaban con una profundidad sorprendente en su corazón. Cada palabra del sermón parecía estar dirigida directamente a él, como si el pastor conociera cada detalle de su lucha interna, cada pecado, cada arrepentimiento. Las historias de transformación, de pecadores arrepentidos que encontraban consuelo y paz, lo conmovieron de una manera que nunca antes había experimentado. La calidez de la comunidad, aunque él no era parte activa de ella, era palpable. Sentía una energía de aceptación y hermandad que lo sorprendió. Las lágrimas volvieron a brotar en sus ojos, esta vez no por el arrepentimiento, sino por la abrumadora sensación de ser comprendido, de ser bienvenido en un lugar donde pensó que nunca encajaría. Allí, en la penumbra de ese templo, en medio de desconocidos que compartían una fe que él apenas empezaba a abrazar, Ricardo hizo algo que había evitado durante toda su vida adulta. Por primera vez, en mucho tiempo, Ricardo oró. No era una oración de burla, ni una súplica desesperada dictada por el miedo como en la noche de la aparición, sino una oración genuina, una entrega total de su ser. Cerró los ojos y, con el corazón abierto, habló en silencio. Pidió perdón por su cinismo, por su arrogancia, por el daño que había infligido a su propia alma y a la fe de otros. Pidió guía, sabiduría y la fuerza para seguir este nuevo camino que se le presentaba. No sabía exactamente qué pedir, pero las palabras fluían de su corazón, crudas y sinceras, buscando una conexión, buscando esa presencia que había transformado su noche más oscura. Sintió una paz profunda, una calma que lo envolvió como un manto suave, una respuesta silenciosa a su búsqueda de guía. Sabía que este era solo el comienzo, pero el primer paso estaba dado y ya no estaba solo en su viaje. La paz que Ricardo encontró en aquella iglesia, en la quietud de su oración recién descubierta, fue solo el primer peldaño en una transformación mucho más profunda. La vergüenza de su pasado, de aquel acto de desprecio y burla, comenzó a transmutarse en una necesidad imperiosa de redención, no solo personal, sino también pública. Sabía que no podía mantener su cambio de corazón en secreto. El testimonio de su vida debía ser tan abierto y sincero como había sido su desafío. Enfrentar a sus antiguos amigos, a aquellos con quienes había compartido risas cínicas y desprecios hacia la fe, sería una prueba de fuego, un paso doloroso, pero necesario para sanar las heridas que había causado y consolidar su propia fe.
La decisión de confesar públicamente su experiencia no fue sencilla. Las noches siguientes a su visita a la iglesia estuvieron llenas de reflexiones. ¿Cómo explicaría lo inexplicable? ¿Cómo haría entender a sus compañeros de escepticismo que la aparición de Jesús entre llamas y la subsecuente transformación de su alma no era una invención, ni una locura, sino una realidad palpable que había reescrito el guión de su existencia? Sabía que se arriesgaba a la burla, al escarnio, a ser tildado de fanático o de haber perdido la razón. Pero la convicción de su corazón, la certeza de lo vivido, era más fuerte que cualquier temor. Ya no le importaba la aprobación de los demás. Lo único que buscaba era la verdad y la oportunidad de compartirla. El momento clave llegó una noche, durante una de las reuniones habituales de su antiguo círculo. La atmósfera, como siempre, estaba cargada de ironía y comentarios mordaces sobre la religión. Ricardo, que había permanecido inusualmente callado, sintió que era el momento. Tomó aire y con una voz que al principio le tembló, empezó a hablar. No usó terminología compleja, ni intentó justificar su fe con argumentos teológicos. Simplemente narró su historia desde el principio. El fuego, la Biblia ardiendo, la aparición de Jesús, el mensaje silencioso pero contundente, el terror, la culpa y finalmente la paz y el arrepentimiento que lo habían invadido. Describió el dolor de ver su vida desde la perspectiva divina, el peso de su propia arrogancia y el inmenso amor que sintió emanar de aquella figura. Las reacciones de sus amigos fueron variadas y predecibles. Algunos lo miraron con una incredulidad apenas disimulada, sus cejas arqueadas en una mezcla de desconcierto y pena. Otros se rieron abiertamente, tildándolo de iluso, de haberse dejado llevar por el remordimiento o, peor aún, de haber inventado una historia para llamar la atención. Hubo uno, sin embargo, un joven llamado Mateo, que siempre había sido el más reflexivo del grupo, quien lo escuchó con una seriedad inusual. Mateo no se rió, no lo juzgó. Solo observó a Ricardo con una mirada penetrante, como buscando la verdad en sus ojos. Al final de la historia, Mateo fue el único que dijo en voz baja: «Necesito tiempo para procesar esto». Una señal de que la semilla del testimonio de Ricardo quizás no caería en tierra estéril para todos. Para Ricardo, la burla de los demás ya no tenía el mismo peso. La paz interior que había encontrado era un escudo contra sus flechas. Con cada palabra pronunciada, Ricardo sintió un peso menos sobre sus hombros. Había roto las cadenas del silencio y la apariencia. Había sido fiel a su verdad. Este acto de valentía marcó el abandono definitivo de sus viejos hábitos. Ya no buscaba la provocación por la provocación misma, ni el desprecio como forma de reafirmar su identidad. Las discusiones cínicas, las burlas hacia lo sagrado, habían perdido todo atractivo para él. Su lenguaje cambió, sus prioridades se reajustaron. Empezó a dedicar su tiempo a la lectura de las Escrituras, a la oración, a la meditación y a buscar formas de ayudar a los demás. Se dio cuenta de que su antiguo ateísmo militante no tenía un propósito más allá de la autoafirmación, mientras que su nueva fe le ofrecía una razón para vivir, un camino para el servicio. Ricardo también comenzó a cambiar sus rutinas. Las noches de alcohol y debate vacíos fueron reemplazadas por la quietud de su hogar, o por reuniones en la iglesia, donde las conversaciones giraban en torno a la esperanza, la comunidad y el significado de la vida. Se acercó a personas que antes había evitado, aquellos que vivían su fe de forma genuina, buscando aprender de ellos, de su sabiduría y su experiencia.
Descubrió que la fe no era la debilidad que siempre había pensado, sino una fuente inagotable de fortaleza y compasión. Su manera de interactuar con el mundo se suavizó. La agresividad que antes lo caracterizaba dio paso a una paciencia y una empatía que sorprendían a quienes lo conocían. Esta transformación profunda, este abandono de su vieja piel, no fue un proceso instantáneo, sino una serie de decisiones diarias, de pequeños actos de fe y de arrepentimiento. Cada vez que sentía la tentación de volver a su antiguo cinismo, recordaba la imagen de Jesús entre las llamas, la intensidad de aquella mirada, el mensaje silencioso que le había abierto los ojos. Esa noche no solo había quemado una Biblia, sino que había encendido una llama en su propio corazón, una llama que ahora lo guiaba hacia un propósito mayor. Ya no era un ateo militante que se burlaba de la fe. Se había convertido en un buscador, en un creyente, en alguien que a pesar de sus errores pasados, estaba decidido a vivir una vida que honrara la gracia que había recibido. Su vida, que antes parecía carecer de sentido profundo, ahora estaba imbuida de un nuevo significado, un propósito trascendente que lo impulsaba a seguir adelante, a crecer y a compartir su asombrosa historia. La vergüenza se disipaba, dejando espacio para la gratitud y una determinación férrea. Ricardo ya no era el hombre que, imbuido de una arrogancia ciega y un escepticismo militante, había arrojado una Biblia al fuego, creyendo que con ese acto desafiaba a una deidad inexistente. Su vida había sido transformada de una manera tan radical, tan profunda, que apenas reconocía su yo de antaño. La paz, un concepto que una vez le pareció una quimera, o peor aún, una debilidad, ahora residía en lo más profundo de su ser, un remanso de calma frente a las tormentas que antes lo asolaban. Había encontrado un propósito, una dirección clara en cada amanecer y cada atardecer, un significado que trascendía las vanidades del mundo material que antes lo absorbían. Su cambio no se mantuvo oculto, ni pudo haberlo hecho. Como una piedra arrojada a un estanque, las ondas de su transformación se extendieron por su entorno, impactando primero a su familia. Su abuela, quien en su juventud había orado por él, con fervor inquebrantable a pesar de su rebeldía, encontró en la conversión de Ricardo una confirmación de su fe y una inmensa alegría. Su madre, que había llorado en silencio por la dureza de su corazón, ahora sonreía con una ligereza que no había mostrado en años, al ver a su hijo más compasivo, más atento, más presente. Incluso aquellos amigos escépticos de su pasado, quienes al principio lo miraron con desdén y burla al escuchar su testimonio, comenzaron a notar la autenticidad de su felicidad, la genuina serenidad en sus ojos, algo que el alcohol y las bromas sarcásticas nunca les habían proporcionado. Ricardo se convirtió, sin buscarlo, en un ejemplo viviente de redención. Su historia, contada con una humildad que antes le era ajena, resonaba con aquellos que también buscaban una salida a la oscuridad. No predicaba con condena, sino con el testimonio de su propia vulnerabilidad, de su caída y su milagroso ascenso. Era una historia sobre la gracia, sobre el poder de una segunda oportunidad que se le había ofrecido de la manera más inesperada y sobrenatural. Muchos en su comunidad, inspirados por su narrativa, comenzaron a cuestionar sus propias posturas, a buscar esa misma paz que ahora irradiaba de Ricardo. Algunos incluso, tímidamente al principio, se atrevieron a cruzar las puertas de la iglesia que Ricardo había redescubierto, buscando el mismo consuelo que él había hallado. La historia cierra con Ricardo, ahora en una paz que trasciende todo entendimiento.
A menudo se le veía en el comedor comunitario de la iglesia, sirviendo comidas a los necesitados, o en el hospital local, ofreciendo una palabra de aliento a los enfermos. Ya no era el provocador, el destructor, sino el constructor de puentes, el sanador de heridas, el que sembraba esperanza donde antes había esparcido dudas. Su vida, que alguna vez fue un torbellino de cinismo y vacío existencial, ahora era un caudal de amor y servicio, un tributo silencioso a la misericordia que había recibido. Miraba el amanecer con gratitud y el atardecer con la certeza de un día bien vivido, lleno de propósito, de significado, de conexión con lo divino. El legado de aquella experiencia singular, aquella noche que lo cambió todo, se manifestaba de una manera muy particular. En un lugar discreto de su hogar, Ricardo guardaba lo que quedaba de la Biblia quemada. No era un fetiche, ni un recordatorio de culpa, sino un símbolo poderoso. Las páginas carbonizadas, el olor ahumado que aún desprendían ligeramente, eran un recuerdo constante de su pasado, de la negrura de su incredulidad y del acto de profanación que lo había llevado al abismo. Pero más importante aún, era el testamento mudo del milagro que lo había rescatado. Cada vez que sus ojos se posaban en ella, recordaba la llama literal que consumió el libro y la llama metafórica, la presencia de Jesús que ardía en su espíritu, purificándolo y encendiéndolo con una fe inquebrantable. Era su ancla, su punto de referencia, el tangible testimonio de lo incomprensible. Este es un mensaje final, resonando desde la vida transformada de Ricardo. La esperanza nunca se extingue, incluso en las tinieblas más profundas de la desesperación o del cinismo más arraigado. La posibilidad de cambio es siempre real, siempre presente, esperando ser descubierta. Y la presencia de lo divino, esa mano invisible que guía, consuela y restaura, puede manifestarse en los momentos más inesperados, en los lugares más insospechados, incluso entre las llamas de la irreverencia. No importa cuán lejos creamos haber ido, o cuán irrevocables nos parezcan nuestras decisiones, siempre hay un camino de regreso, una oportunidad para la redención. La fe no es solo creer, es la audacia de abrir el corazón a lo que no se ve, a la gracia que nos busca, incluso cuando nosotros nos empeñamos en rechazarla. Si la historia de Ricardo ha tocado tu corazón, si te ha hecho reflexionar sobre tus propias creencias o te ha inspirado a buscar el significado más profundo de la vida, te invitamos a compartir tu propia experiencia en los comentarios. Tu historia podría ser la chispa que encienda un cambio en la vida de alguien más. Si aún no lo has hecho, te animamos a suscribirte a nuestro canal para más historias de fe, transformación y esperanza. Y no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hay más testimonios impactantes esperando ser descubiertos, y uno de ellos podría ser justo lo que necesitas en este momento de tu vida. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla para continuar tu viaje con nosotros.